Hola a todos, sean bienvenidos a un video más que mi compañera Cecilia Guadalupe Guzmán y mi persona Freddy Chicas hemos preparado para todos ustedes. En este video vamos a tratar el tema de la retención del talento humano. Sabemos que la retención es clave para toda empresa, por lo tanto vamos a dar por acá parte de la teoría y también nuestros puntos de vista con respecto a este tema. Con la continuación del contenido, nosotros tenemos que la retención del talento humano de empleados valiosos es una prioridad para todas las organizaciones, pero es especialmente importante en sectores que se enfrentan a una grave escasez de trabajadores como construcción, educación, salud y transporte. Los líderes deben de tomar medidas de cara a mejorar la retención de los empleados para seguir siendo competitivos y en última instancia para mantenerse en el negocio. Menciona rubros sumamente importantes. Sabemos que acá menciona cuatro, sabemos que son pilares claves. eh, de una u otra forma están involucrados también en el ámbito empresarial y la parte que nos llama la teoría mucho la atención es cuando nos dice que eh, esto debe de hacerse de cara para mantener la competitividad y obviamente para mantenerse en el negocio. Sabemos que la persona, entre más tiempo tiene de estar dentro de una organización, conoce más de los secretos, conoce más del negocio, conoce cómo funciona lo que es una empresa o el rubro en el cual se esté desempeñando. Por ejemplo, nosotros acá tenemos el caso de una empresa de transporte. Sabemos que un empleado viejo, por ejemplo, en la logística empresarial, es una persona que ya se conoce todas las rutas, ya se conoce todos los clientes. Por consiguiente, eso lo vuelve una persona con mucho valor, el cual nos ayuda a nosotros como empresa a minimizar los tiempos de traslado, nos ayuda a maximizar lo que son el orden de entrega. ¿Por qué se vuelve importante? Imaginémonos el escenario que alguien encargado de transporte a nosotros, pues, de repente nos dice, "Nah, ya no me siento muy contento dentro de la empresa pues tengo planes de irme". Lo primero que nosotros vamos a pensar no solamente es en el término del negocio, sino ver qué solución podemos encontrar para esta persona. ¿Por qué? Porque nos interesa cuidar de ese primer cliente que es el colaborador. ¿Por qué nos interesa esa parte? Porque él nos da muchos beneficios, como los que yo hablaba anteriormente. Por ejemplo, nos evitamos una curva de aprendizaje con unas personas nuevas, por ejemplo. Tenemos que nuevamente iniciar un proceso de inducción, lo cual pues trae costos. Sabemos que los tiempos, si se trata de una empresa de entrega de algún producto, el transporte siempre está ligado a la carga, ya sea de personal o materiales, siempre van a haber retrasos. ¿Por qué? Porque no se conoce esa logística. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, en primer lugar debemos cuidar el talento humano, es decir, la persona como tal, para que esta persona nos ayude en la estabilidad del negocio. Por eso nos dice la teoría, en última instancia, para mantenernos dentro del negocio. Contestando a la pregunta, ¿qué es la retención del talento humano? La teoría nos dice que la retención del talento humano se refiere a la capacidad de una organización para mantener a su personal y reducir la rotación. Los empleadores pueden mejorar sus números de retención de varias maneras, incluso ofreciendo compensaciones y beneficios competitivos, creando una cultura laboral positiva, dando a los trabajadores cierta flexibilidad en cuanto al lugar y las horas de trabajo, reconociendo formalmente a los trabajadores de desempeño sólido y promoviendo el equilibrio entre la vida personal y laboral. La respuesta que nosotros tenemos acá es bastante completa. Creo que engloba todo lo que nosotros queremos exponer en este video. Cuando nos habla de mantener dentro de la organización y reducir esta rotación. Cuando hablamos de rotación, es decir, eh, que un mes tenemos una persona, el siguiente mes tenemos otra, o en una quincena una persona, en la otra quincena tenemos otra. Cuando nos dice que de las maneras que hay, prácticamente nos vamos a quedar con la última parte, cuando nos dice que mantener ese equilibrio entre lo personal y laboral.
¿Por qué se vuelve importante esto? Porque una persona que viva plenamente, es decir, que no sienta que el trabajo es un medio para enriquecer a otra persona, sino un medio para que él pueda incorporarse a una sociedad, esta persona va a estar plenamente realizada y tendremos lo que es de por sí un ambiente, un entorno sano. ¿Por qué? Porque esta persona no va a estar renegando, no va a estar diciendo, eh, tengo que hacer tal cosa y no tengo tiempo para mi familia, me perdí los mejores tiempos de mi familia, no pude rescatar la relación con alguna persona que él tenga afinidad por las cuestiones laborales. Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿qué es la retención? Es bastante clara y nos dice que es una capacidad. Y cuando hablamos de una capacidad, sabemos que es algo que tenemos que ir desarrollando. En primer lugar, nosotros como líderes, como gestores de una empresa, tenemos que empezar a conocer nuestra gente. ¿Qué es lo que motiva a estas personas a estar dentro de un trabajo? Si simplemente es el hecho de decir, ah, si tengo un empleo, con esto yo llevo el sustento, o también esta persona está queriendo realizar una carrera. Nos habla también de los reconocimientos, dice, de las personas con desempeño sólido, es decir, son personas que pues son constantes en lo que hacen, mantienen, por ejemplo, sus alcances con respecto a sus metas. A estas personas dice que necesitamos reconocerles. Sabemos de que todos pues nos gusta bastante o nos agrada hasta cierto punto ser parte de algo importante, pero que también se reconozca nuestro trabajo. Dice que esta parte hace referencia a una serie de acciones llevadas a cabo por los departamentos de recursos humanos para retener a los trabajadores productivos con buen desempeño y talento de calidad. Pero obviamente toda la retroalimentación que va a llegar a recursos humanos sí la va a brindar probablemente el empleado, pero también nosotros como líderes podemos comunicar. Podemos decirle a recursos humanos qué posibilidades existe de que a esta persona pues le cambiemos el horario para poder retenerla, ya que nosotros podemos de primera mano empaparnos de la información de esta persona. Sabemos que recursos humanos también hacen una labor extremadamente importante, porque también es ahí donde entra en juego el liderazgo. ¿Por qué liderazgo? Porque primeramente la persona del grupo debería acudir a su líder, a su jefe inmediato. El proceso después sería que esta persona ya llegue a recursos humanos. Pero en el caso que sea así, que recursos humanos está de lleno, pues ellos tienen que buscar una alternativa, como las antes mencionadas. Y acá nos dice que de acuerdo con la International Institute for Manager Development, dice que, con sus siglas IMD, el talento es considerado como una serie de aptitudes individuales aprovechables para que una organización logre un valor sostenible en el largo plazo. Ahora, de acuerdo a esta institución, ellos consideran que todo esto, las actitudes individuales, son una pieza clave del engranaje que hace mover a cualquier empresa. Entonces, ¿por qué decimos que debemos de aprovecharnos o lograr ese valor sostenible a largo plazo? Porque para una empresa, para una organización, el hecho de crear a una persona también es una inversión que se puede hacer a largo plazo. Y obviamente si la persona tiene o el empleado posee un ambiente, tiene las aptitudes, es la persona que debemos de empezar a cuidar. ¿Por qué? Porque no tenemos una garantía. Nosotros siempre, a veces, acá coloquialmente, nosotros usamos una frase. Nosotros siempre decimos, no tenemos una garantía que la siguiente persona que venga sea mejor o que sea con menos capacidades. Entonces, lo que ya tenemos es clave que empecemos a reforzar, a hacerlo crecer, a hacerlo estabilizar para que esté dentro de nuestra organización. Y en esa parte, pues, como líderes, como gestores, si más de alguno ve este video, sabemos que ahí es donde empieza el trabajo clave para lo que es la retención del personal. Entonces, en seguimiento a este tema, mi compañera va a profundizar un poco más también en la teoría y también va a dar su punto de vista desde la siguiente lámina.
Así es, compañero. Tenemos acá una serie, ¿verdad? Tres claves, para ser específicos, que nos van a ayudar para retener el talento humano. Nos dice que la implementación de estrategias de retención de empleados es esencial para mantenerse competitivo. Competitivo en base a tener, ¿verdad? Siempre el mejor talento, el talento más talentoso, para poder tener esa ventaja frente a nuestra competencia. La mejora de las tasas de retención de empleados puede reducir costos, aumentar la productividad de los trabajadores y en última instancia aumentar los ingresos y ganancias, tal como usted lo mencionaba, que el empleado quiera quedarse o tenga ese deseo, ¿verdad?, de permanecer en la empresa. Nos dice que pues mejora los costos, es decir, reduce los costos, porque ya no, la empresa no tendrá que gastar dinero nuevamente en hacer un proceso de reclutación, una selección de nuevos empleados, ya no hay que capacitarlos, ¿verdad? Y por ende, pues se va a perder o la pérdida temporal de la productividad. Entonces, también nos ayuda porque si los empleados permanecen más tiempo, todos estos gastos disminuyen. No hay que estar, o los gastos no tienen que ser tan recurrentes. También nos menciona acá que aumenta la productividad. ¿Por qué? Porque o el empleado que está en el puesto ya conoce cuál es su tarea, cuál es su función. Eh, por consecuencia, ¿verdad? Comete menos errores, trabaja con más rapidez y confianza y colaboran, ¿verdad?, de buena manera con sus compañeros. También nos dice que aumenta los ingresos y las ganancias. Al tener una trayectoria dentro de la empresa, eh, pues a la persona le es posible ofrecer, ¿verdad?, un mejor servicio, atender de buena manera a los clientes tal vez y generar asimismo, ¿verdad?, de esta forma más ventas, más beneficios, porque lo económico es la parte fundamental, creo yo, de todas las empresas. Entonces, vemos que la retención es muy fundamental dentro de las empresas y por consiguiente dice que la clave para mejorar la retención de empleados es crear un entorno de trabajo en el que las personas se sientan valoradas y apoyadas y tengan una trayectoria personal bien definida. Acá es donde nos señala que los empleados que se sienten valorados y que se sienten apoyados, eh, ellos van a querer permanecer o estar dentro de la empresa, pero para nosotros, ¿verdad? ¿Qué se siente o qué sentimos nosotros o qué es para nosotros el sentirnos valorados y apoyados? Pues, como lo mencionaba usted, Freddy, pues que nos reconozcan de repente el esfuerzo, el desempeño de nuestras buenas funciones, que nos escuchen si tenemos alguna necesidad, si algo no nos está apareciendo, ¿verdad? Dentro del trabajo, pues ese es un ambiente laboral sano, donde se nos incluye, ¿verdad? O donde se nos toma en cuenta. Y nos habla también de acá de tener una trayectoria profesional bien definida. Entonces, esto, ¿verdad? Viene a impactar directamente en el crecimiento profesional, en el crecimiento personal, que tanto la empresa nos está capacitando, que tanto la empresa nos ofrece a nosotros o dentro de cuánto tiempo nos ofrecerá una posibilidad de un ascenso, ¿verdad? Y que la persona pues pueda tener su, pues su carrera, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere lograr dentro de la empresa? Entonces, cuando una persona puede crecer dentro de la empresa, es de esa forma que se le ofrece una estabilidad. ¿Me ayuda, Freddy, por favor, con la siguiente lámina? Dice la retención de empleados. Son demasiadas las empresas que afirman que sus profesionales son su mayor activo, pero que no hacen nada para apoyarlo. Pero los empleados más astutos cultivan pero los empleadores más astutos cultivan sus plantillas y hacen de la retención de empleados una de las métricas y valores de la empresa. La retención de empleados calificados es clave para la capacidad de cada organización de operar de manera eficiente, innovar y mantener una ventaja competitiva. Una empresa con alta retención de empleados, por un lado, dice que gasta menos tiempo y dinero en encontrar y capacitar a los nuevos empleados y por otro lado mantiene un valioso conocimiento. Ambos factores pueden resultar capitales para el éxito del negocio.
Acá nos llama bastante la atención, dice que para poder mantener una ventaja competitiva, porque pues ya sabemos que el empleado que lleva más tiempo ya sabe cómo realizar los procesos, ¿verdad? Con mayor eficiencia, se aprovecha de esa experiencia, ¿verdad? Que ha ido acumulando. Entonces, o sea, las empresas no solamente tienen que considerar a los empleados como un recurso importante, sino que también tienen que invertir en su desarrollo y su bienestar, ¿verdad? Eh, Me ayuda con la siguiente, Freddy, por favor. Dice, conservar a los empleados y mantener la rotación de personal baja requiere una sólida apuesta por fomentar su compromiso y satisfacción. Teniendo claro esto, la empresa debe establecer una serie de acciones y objetivos para retener a los profesionales que mejor se adaptan a su propósito. La retención del talento puede practicarse de una micro pyme hasta una enorme empresa transnacional. En la actualidad, el capital humano sigue siendo uno de los factores más importantes para las empresas. Es por ello que los directivos se esfuerzan por reclutar, educar y motivar a los trabajadores. Solo así se podrá tener buenos resultados y alcanzar el éxito profesional. Eh, Acá me llama bastante la atención, ¿verdad? No solamente es tener personas dentro de nuestra empresa, sino desarrollarlos, capacitarlos y al mismo tiempo realizar buenas prácticas, ¿verdad? Ofrecerle a lo mejor un salario competitivo, ofrecerle buenas prestaciones laborales para que esta persona pueda sentirse parte de la empresa, no solamente sentir que está trabajando, ¿verdad? Para ganar dinero, sino que pueda tener ese compromiso para que de esa forma la empresa pues pueda mantenerse estable, por así decirlo, con su planilla, ¿verdad? Y no estar invirtiendo a cada rato en tener que contratar una persona nueva. Es de esta forma, ¿verdad? Acá nos dice la teoría que los directivos se esfuerzan para reclutar, educar y motivar a los trabajadores, que es de esta forma que podríamos o se puede lograr los buenos resultados y por ende, ¿verdad? Consecuentemente, alcanzar el éxito empresarial. Hasta aquí llegaría, compañero, puede continuar usted. Ok. Seguimos siempre con una interrogante. ¿Por qué es importante la retención del talento humano? O sea, la retención dice que juega un papel clave para el éxito y la sostenibilidad de la organización, tal como lo mencionaba anteriormente. Y dice que las empresas con una rotación de empleados alta corren el riesgo de sufrir inestabilidad financiera debido a que los costos de reclutar, incorporar, capacitar a los nuevos empleados pueden ser considerables. También lo son los costos de oportunidad de perder negocio debido a la falta de personal. La moral de los empleados también puede sentir estragos cuando las personas notan que sus colegas se van, especialmente si por ello se ven obligados a asumir cargas de trabajo adicionales. La mala moral socava la productividad. Mientras tanto, la pérdida de conocimiento institucional y continuidad pueden ralentizar un negocio en los momentos más críticos. Es durante momentos de crisis u oportunidades emergentes que los miembros más experimentados del equipo demuestran mayor valía, ya que se sabe qué se debe hacer y cuándo y cómo tomar las medidas correctas. Las empresas con baja retención corren el riesgo de perder los valiosos conocimientos y la competencia probadas que aportan los empleados veteranos. Es una respuesta bastante profunda. Creo que como administrador, cualquiera o líder, creo que se la pensaría dos veces en estar en una empresa con estabilidad. Hoy en día la conformación de equipos es clave porque tal como lo hablábamos con mi compañera hace unos minutos en la parte anterior, eh, esta parte donde nos dice que nos va a generar costos. O sea, tenemos que primero, si la empresa, su reclutamiento lo hace a través de páginas, las páginas, sabemos, páginas web, sabemos que tienen un costo para publicar la oferta. Sabemos que si la empresa hace el reclutamiento en modo volante, tiene que imprimir un montón de volantes para poder colocar la plaza. Cuando nos dice lo de capacitar, o sea, si sabemos que tenemos a alguien que probablemente es de bastante estabilidad o de tiempo de estar dentro de la empresa y es la persona encargada de capacitar, eso va a ser una frustración. ¿Por qué? Porque sigue repitiendo los mismos procesos una y otra vez a diferentes personas.
Sin mencionar que en algunos casos, pues también a esta persona nueva hay que dotarla de uniformes, porque para que así es una empresa que se tiene que andar identificado. Más complicado aún cuando todas estas cosas son únicamente de uso personal. O sea, los costos económicos se vuelven totalmente horribles y yo siempre lo dije y lo sostengo en algunos videos anteriores. La imagen que proyecta la empresa a sus futuros empleados. O sea, ¿cómo la empresa va a tener una buena oferta laboral si hay un montón de gente que ya le socavó la reputación también a la empresa como tal? Que en esa empresa, mira, solo la gente dura un mes, allí solo duran 15 días. Entonces, se corre estos riesgos, no solamente el riesgo económico, sino que todo se va haciendo más lento, todo va funcionando de manera incorrecta. Cuando nos habla de algunos procesos, por ejemplo, si es un trabajo que va por cadena, como lo decimos nosotros, cadena de producción, hay un punto en el cual que falte una persona, tiene otro que suplirlo, entonces esto va a hacer que la producción sea mucho más lenta. Al tener una producción mucho más lenta, vienen muchos factores. Vamos a empezar a tener clientes insatisfechos. Vamos a salir con los pedidos, pero vamos a salir tarde. Vamos a tener clientes totalmente insatisfechos, los cuales van a empezar a decir, si es una empresa de servicio, la reputación va a ser, no los contrates a ellos porque se tardan un montón. ¿Y todo esto a causa de qué? Porque no se ha cuidado o no se le ha tomado la debida importancia de la retención. Entonces dice que la empresa también corre ese riesgo cuando hay una baja retención, es decir, la empresa debe como lo hablábamos en la lámina anterior, evaluar qué situaciones son las que están incomodando a sus empleados. Porque si es una empresa que solo piensa, se va, mañana consigo otro, no va a prosperar. ¿Por qué? Porque probablemente llegue una persona que sí llega con ambición y con ganas de crecer, pero como no se sintió valorada, va a pasar como uno más dentro de la organización. Y la pregunta sigue con más teoría. Dice que las altas tasas de rotación, y aquí viene la parte que mencionaba, pueden pasar factura a la reputación de una empresa. Los clientes pueden percibir el flujo constante de nuevas caras como un signo de inestabilidad, lo que puede erosionar la lealtad entre la marca y afectar negativamente las ventas. Al tener a los empleados de alto rendimiento y mejor calificados, las empresas tienen más posibilidades de mantener o mejorar la productividad, la eficiencia y la innovación. Este punto es meramente clave del por qué la rotación es de suma importancia dentro de las organizaciones. Esos signos de inestabilidad son alertas tempranas cuando, por ejemplo, llega un cliente, digamos, en una empresa que sea de consumo masivo y ya no tiene aquella cordialidad con la cual se atendía anteriormente, porque la persona que estaba ya no se encuentra, por ejemplo. Esa persona va a sentir el cambio, desde el tracto, la atención, que hay algunos casos de empresas que, por ejemplo, conocen tanto la empatía con el cliente es tanta que ya dicen, viene don cliente a hacer tal trámite y el empleado ya incluso se adelanta al proceso y le dice lo de la vez anterior y por ahí, ¿verdad? Entonces, el cliente percibe eso cuando ya no es esa persona sea, cuando de repente pues me atendió José, mañana me atiende Juan, pasado me atiende María, pasado Pablo, o sea, el cliente dice, he conocido más gente acá que en otro lugar, entonces, si es una empresa de prestigio, esto empieza a socavar la reputación, empieza a vender aquella mala imagen que no está funcionando. Nosotros, por ejemplo, como administradores de empresa, algunos como líderes también. Creo que únicamente acá no vamos a tener personas del rubro industrial, vamos a tener personas del rubro de servicios, comercial, pero pongamos un ejemplo muchas veces sencillo que sucede. Por ejemplo, si un restaurante muchas veces es famoso por algún platillo en específico, eh,
¿Qué sucede cuando la persona que tenía la capacidad de hacer este platillo tal cual como la receta o ya tenía sus clientes adaptados? El día que esta persona falte, los clientes van a empezar a quejarse o ya no van a llegar y van a dejar de consumir ese platillo. Si esta persona no logró enseñarle a otro, que probablemente, obviamente, sabemos que hay rotación que siempre se va a dar, pero tiene que ser mínima. La retención, o sea, tiene que permanecer. Ya hay unos casos que nosotros ya no podemos evitarlo, como por ejemplo la jubilación, tiempo de todo eso, ya es otro tema. Pero en este caso de la retención es clave para el crecimiento de la empresa. Por muy sencillo a veces que parezca el rol de alguien, siempre es parte de un todo dentro de las organizaciones. Ahora, continuando, ¿qué valoran los empleados para quedarse en una empresa? Y nos aparece el motivante número uno de todo empleado: salarios bien remunerados, bien pagados. Si no hay un buen salario, no hay justificación para mantenerse ahí. La relación entre la carga laboral y el salario debe ser equilibrada, justa y acordada entre ambas partes. Se trata del principal incentivo para encontrar buenos empleados. Las empresas que mejoran las remuneraciones salariales de sus empleados cada cierto tiempo incentivan la productividad y el buen desempeño. Es claro que obviamente mi compañera siempre lo dice, todos trabajamos por un buen sueldo. Por supuesto que es clave. Cuando nosotros hablábamos en la lámina anterior, que por ejemplo estamos en una empresa donde va la cadena de producción, sabemos que muchas veces nos toca cumplir la tarea del compañero que se fue y muchas veces no es remunerada. Entonces eso crea la inestabilidad y esa es la parte donde valoran los empleados. Por ejemplo, si él puede con la carga y el salario está bien, obviamente la productividad va a funcionar, va a incentivar, el desempeño va a ser óptimo. Entonces, es clave y esa creo que debimos haberla puesto en subrayadas, compañera, que si no hay un buen salario, no hay una buena justificación para mantenerse ahí. Ahora vamos al punto número dos, el buen ambiente laboral. Y nos da una pregunta: ¿a quién le gusta estar en un lugar donde es tratado mal? Absolutamente a nadie. Un lugar donde no nos valoran, donde no nos quieren. Absolutamente a nadie le gusta estar en un lugar así. Nos dice que lo mismo ocurre en el trabajo. Un buen clima laboral es un excelente incentivo para que los trabajadores se mantengan en una empresa por años. Después de todo, en estos espacios es donde las personas pasan la mayor cantidad de tiempo. Todos estamos conscientes que, pues, en una jornada de 24 horas, en El Salvador, por ejemplo, son 8 las laborales, pero sabemos que entramos, desde un ejemplo, se entran a las 7, hay que salir a las 4. Pero para llegar al trabajo, muchos empleados tienen el factor transporte, por ejemplo, que a eso le podemos sumar una hora más. Entonces, llegar a un lugar donde nosotros nos sacrificamos por llegar y encima el ambiente es tedioso, es malo, no nos va a gustar estar ahí. Entonces dice que esto nos incentiva y esto viene después de que estemos bien pagados, porque acá podemos unir algo también. Es que nos pueden pagar bien, pero si nos tratan mal, tampoco nos vamos a quedar. O sea, tenemos que buscar el punto de equilibrio donde el trato y el pago estén acorde. Es decir, es porque esto es lo que se valora como empleado. El trabajo, ya nos dice la teoría, es donde pasamos la mayor parte del tiempo. Si dividiéramos nosotros la jornada, digamos que sean 1 hora de transporte, 8 horas laborales, tiempo de descanso por la tarde, luego hay que dormir, o sea, el lapso de tiempo donde nosotros estamos activos, trabajando o con nuestra mente despierta, se la lleva la jornada laboral. Y si acá no tenemos un buen ambiente, será mucho más difícil que nosotros podamos permanecer. Entonces, acá nos deja parte de las claves en los que
que los empleados pues valoramos, porque mi compañera y yo, como lo mencionamos hace un momento, también somos empleados, tenemos la experiencia de ser empleados. Eh, Obviamente no vamos a hablar de algunas cosas que suceden, ¿verdad? Porque igual hay unas curvas de aprendizaje, por lo menos yo creo que de mi parte he tenido la suerte que en las empresas donde he trabajado, pues se han consolidado buenos equipos y eso es muy bueno, que me he encontrado con buenos líderes. Entonces, no solamente a veces nosotros tenemos que ir y decir, tenemos que encontrarnos un buen líder, también nosotros debemos aprender a ser un buen líder. El ambiente laboral no solamente viene de cuestiones que por ahí se encuentran, por decirlo así, como eh, disputas o algo por el estilo. O sea, también depende de cómo nosotros entremos a este grupo de trabajo. Entonces, acá hay dos elementos meramente importantes. Luego mi compañera va a explicar la siguiente lámina que también habla sobre qué valoran los empleados para quedarse dentro de una empresa. Por ahí le va a quedar a mi compañera las oportunidades de crecimiento, el equilibrio laboral y personal. Sí, continuando con lo que nosotros como empleados, ¿verdad? Valoramos, también nos aparece acá que las oportunidades de crecimiento personal. Una excelente opción para retener al personal con talento es planificar los puestos o empleos con proyecciones futuras o de carrera, es decir, que forme parte de un sistema de ascensos o cambios en el departamento al cual pertenezca, para estimular así su compromiso e intenciones de avanzar dentro de la empresa. Solo así el talento humano no se verá estancado y podrá desarrollarse dentro de la misma empresa. Significa, ¿verdad?, que los empleados desean tener las posibilidades de poder desarrollarse dentro, desarrollarse, ¿verdad?, y avanzar al mismo tiempo dentro de la empresa. Porque cuando una empresa a nosotros nos ofrece ascensos o puestos con un mayor o un poquito más de responsabilidad, pues claramente eso nos va a motivar, nos va a que nosotros, nos va a ayudar a querer quedarnos dentro de la empresa. Entonces también la empresa tiene que ofrecernos capacitaciones y formación continua. Y acá nos menciona, ¿verdad?, que a lo mejor también cae bien que nos cambien del puesto donde estamos o que nos pasen, ¿verdad?, un día para que nosotros podamos aprender sobre otras áreas y de esta forma pues enriquecer nuestro conocimiento. Entonces, las personas que de repente o las empresas que emplean este tipo de acciones, pues de repente pueden tener el cambio, ¿verdad? De que los empleados puedan sentirse motivados y ver de esta forma, ¿verdad? De que los empleados también pueden tener un futuro dentro de la empresa. ¿Por qué dice que nos menciona acá o por qué nosotros consideramos importante esto? Porque cuando un empleado percibe que, pues, que siempre ocupa el mismo puesto sin posibilidad de crecimiento, puede sentirse estancado y buscar oportunidades en otra organización, algo que pues no le conviene a la empresa. Entonces siempre es importante eh, ofrecerle la oportunidad a los empleados de poder crecer dentro de la empresa y no, ¿verdad? Que el empleado se sienta así como de que él solamente va a hacer una cosa y no pueda, ¿verdad? O no siente que puede realizar algo más. Nos aparece que también el equilibrio laboral y personal. Una empresa que respete y fomente un estilo de trabajo equilibrado con la vida personal u otras actividades siempre contará con un personal comprometido. Para ello debe organizar actividades sociales, deportivas, así como también incentivos familiares que extiendan el sentido de pertenencia hacia cada uno de sus miembros. Otros aspectos aprovechables en este sentido son incluir beneficios como las licencias para estos momentos de la vida, tales como el nacimiento de hijos, matrimonio, enfermedad, duelo, entre otros. Ofrecerle, ¿verdad?, a las personas, a los empleados, la posibilidad de que también puedan desarrollarse con su familia, ¿verdad? Porque no solamente somos trabajo, no solamente somos una persona que cubre un puesto de 7 de la mañana a 4 de la tarde, sino que también, pues, tenemos una familia a la cual cuidar. Nos menciona acá que respetarle, ¿verdad? Es ese tiempo con la familia, los tiempos de descanso y nos habla acá de unos beneficios especiales como sería ideal, ¿verdad?
como en algunas empresas yo he visto de que cuando alguien tiene o se casa, ¿verdad? O tiene hijos, pues le dan este espacio. Entonces, de esa forma, el empleado se siente valorado. Entonces, eso es parte de, eh, como nos lo explica acá la teoría, qué es lo que nosotros valoramos para poder quedarnos dentro de la empresa. Podemos continuar, Freddy. Y por acá, dejando de lado eso, ¿verdad? Vamos a las causas claves del abandono de empleados. El abandono de empleados se refiere a la salida de los trabajadores de una empresa debido a eventos como renuncia y la jubilación. La alta rotación de empleados significa que una empresa tiene una baja retención de empleados. Las entrevistas de salida son una forma valiosa de comprender por qué se van los empleados. Entonces, ya sabemos, ¿verdad? El compañero nos explicaba, no solamente una persona se va a ir porque se jubile, sino pues de repente alguna inconformidad, alguna jubilación, algún retiro o renuncia voluntaria, cambio de empleo directamente pues por motivos personales. Cada vez que el empleado se marcha, pues quien pierde al final pues es la empresa por todo el tiempo, por todos los recursos que ha utilizado para poder capacitar a esta persona y pues que no se quede o que se quede muy poco tiempo, pues no es el fin, ¿verdad? Nos dice por acá que la alta rotación de empleados significa que la empresa tiene una baja retención. Entonces, ¿qué es la baja retención? Es cuando la empresa no es capaz, ¿verdad?, de poder ofrecerle las condiciones que a lo mejor el empleado busca. La empresa también está teniendo dificultades para obtener o para retener esas personas. Y pues las consecuencias creo que el compañero nos las va a explicar más adelantito. Bueno, nos va a explicar por qué los empleados se salen de las empresas, ¿verdad? Acá hay una serie, hay un listado, compañera. Dice que probablemente más de alguna de las siguientes razones. Dice el pago, beneficios insuficientes, escaso equilibrio entre vida personal y laboral, que esto de una u otra forma lo mencionábamos en un inicio de la presentación, cuando no el empleado pues se siente un poco más sometido. O en su caso, compañera, no sé, coméntenos sus experiencias y si su trabajo fuese más asfixiante y no tuviese tiempo ni para una salida, considero que quizás no estaría ahí, ¿verdad? No, claramente no, compañero, pues es muy asfixiante de repente saber que uno necesita un espacio y no lo tiene. Entonces, ¿qué voy a buscar yo? Salirme, ¿verdad? Sí, Que no es lo obviamente. ideal, no es lo ideal porque las empresas tienen que velar por eso, porque el empleado pueda tener sus espacios, porque no somos esclavos, claramente. Es cierto O que sea, cubrimos una función, pero también tenemos esta otra parte, ¿no? Como lo mencionaba yo, no solamente somos trabajo, sino que también tenemos nuestra familia, nuestros hijos, nuestro esposo, esposo. exactamente. Entonces, luego vamos a la segunda parte que también la hablábamos nosotros, la falta de reconocimiento profesional u oportunidades laborales. O sea, creo que en nuestros casos, creo que estar unos 10 años dentro de una empresa y donde no nos pagan, no nos promuevan, donde no nos den un incentivo, donde no nos digan puedes ascender un poco más, creo que es bien complicado permanecer dentro de una empresa de este tipo o en una organización, por decir algo. Reconocimientos o recompensas inadecuados. Esto es clave, o sea, creo que marca un antes y un después también en el ambiente sentimental del empleado. Y dice que mejores oportunidades de empleo en otros lugares, o sea, es decir, si en un lugar le mejoran todas las condiciones laborales, le dan mejores y más recursos, una persona pues va a tener que irse, va a abrir la puerta o va a tener que existir la posibilidad de que se retire por una mejor oportunidad, ¿verdad? Trabajo monótono y poco motivador, es decir, alguien que solo llegue a cumplir con su misma tarea, prácticamente cae en la rutina, es decir, si es lo mismo de siempre, prácticamente decimos nosotros aburre y cansa, no motiva. Y también el miedo a la estrategia o salud financiera de la empresa. Aquí entra una parte importante para alguien que está liderando y está gestionando. Porque si la estrategia considera al empleado que no lo han capacitado para poder ejecutarla,
será bien difícil que quiera permanecer dentro de la empresa porque se da en muchos casos la cultura del señalamiento, es decir, porque tu rol no se cumplió, pues por eso no vamos a seguir. Y cuando nos habla de la salud financiera es cuando nosotros vemos que la empresa, en lugar de avanzar, va retrocediendo. Es decir, financieramente, de repente, pues eh, creo que nos sucede normal. Cuando nosotros nos pagan en quincena o nos pagan el mes, nosotros lo que esperamos es que por lo menos el pago esté el día acordado. Pero imaginémonos que ya una empresa nos dice, no les voy a pagar este día porque tuve un atraso y uno empieza a detectar, o sea que las cosas no están bien económicamente. La salud se está deteriorando. ¿Por qué? Porque están cayendo en impago, con nosotros que somos los empleados, los que movemos esto y toda esa cuestión de detalles que a veces el empleado suele manifestar, ¿verdad? Entonces, son de las cosas que son importantes irlas conociendo. Y dice que estos son de las razones que más sobresalen. Nos habla también del agotamiento laboral. ¿Qué sucede cuando hablamos del agotamiento laboral? La sobrecarga de trabajo, las condiciones ya, por ejemplo, si una persona lleva 10 años también en la misma silla, ya la espalda de esa silla ya se la dañó, no se le puso otra, por ejemplo, empieza a sentir todo eso, el cansancio, o si es un trabajo físico también, si es demasiado estresante, pues, y no existe como nosotros llamamos a veces la famosa válvula de escape, que son las vacaciones, donde se pueda aquella persona relajar un poco, esto es bastante complicado. Y por último, y no menos importante, nos dice de una gestión ineficaz. Cuando nos habla de una gestión ineficaz, nos estamos enfrentando a uno de los desafíos más grandes y que muchas de las personas que han venido siguiendo o siguen nuestra serie de videos, creo que se van a dar cuenta que hemos tratado el tema del liderazgo porque es un pilar fundamental para todo lo que sucede dentro de la empresa. Cuando hay una gestión ineficaz, quiere decir que no hay un objetivo definido. Aquella persona no se va a considerar parte de algo importante. ¿Por qué? Porque en lugar del líder o la persona que está dirigiendo, solventar, hace más grandes los problemas. Entonces, tener ese tipo de gestión es bien complicado. O de repente, pues, un empleado pone un caso y la persona, pues, que está liderando lo pasa por alto, prácticamente será totalmente incomprendido. Yo creo, compañera, que trabajar con alguien que gestiona de manera ineficaz es totalmente tedioso. No sé si dentro de sus experiencias laborales habrá existido. Siempre uno se encuentra una persona de esta manera, que pues los procesos los hace demasiado burocráticos, exageradamente lentos, es más, exageradamente tediosos. No Sí, sé si la te... verdad sí. Sí, sí me ha tocado el caso, compañero. Y es lamentable porque no hay debería de ser, pero el deber ser que sea la persona, el líder, ¿verdad? O quien está al frente, que nos haga mucho más fáciles los procesos de repente, Y en ese pero a momento, veces ¿cuál ha sido su sensación cuando usted se encuentra con una persona así? como frustración, una frustración bastante grande, porque de repente uno sí tiene el deseo y la capacidad de realizarlo, pero hay como un pequeñito, hay una trabita por ahí que no, pues, es lamentable realmente. Y siento de Desde, que yo asumo que esto en su caso ha sido bastante aislado, pero ¿qué sucedería si ese escenario usted lo viviese todos los días? no, qué terrible porque pues, o sea, es bien difícil acostumbrarse a esto. Entonces, bueno, yo creería que nadie se podría acostumbrar a todos los días estar viviendo lo mismo, ¿verdad? Eso es muy repetitivo. Entonces llega un punto en el que yo me voy a desesperar, yo como empleado me voy a desesperar y voy Y a su buscar a lo opción mejor primero será irse, irme. ¿verdad? Sí, ujú, Entonces acá creo que encajamos con el ejemplo. ujú, Todos estos factores que hemos mencionado, creo que de una u otra manera siempre se llegan a sentir. Con la intensidad es lo que marca un antes y un después para que el empleado proceda a retirarse o, en el mejor de los casos y en el que más conviene, a quedarse dentro de la empresa. Sabemos que todos estos factores no son solamente caprichos de un empleado,
porque cuando hay una gestión ineficaz, alguna persona puede decir, no, es un capricho el que tiene. Ah, no, es un berrinche, como decimos en el buen salvadoreño. Pero vemos que ya se repiten y son factores claves. Si una persona no siente esa motivación, no siente todos estos aspectos, o sea, eso va socavando prácticamente la estabilidad laboral. Con esto creo, compañera, que está bastante bonito el tema, pero como todo comienzo tiene su fin también. Nosotros ya video más. Esperamos siempre pues que sea de utilidad. Nosotros muy humildemente y con el conocimiento que tenemos tratamos de poner nuestras ideas, de poner un poco la teoría que nos encontramos muchas veces. Sabemos que muchas veces no vamos a estar en acuerdo o vamos a entrar en desacuerdo con algunas personas que vean el video, pero nosotros créanme, igual mi compañera, nosotros siempre estamos tratando de dar lo mejor y pues vamos en este camino de aprendizaje también. Eh, Créanme que los contenidos pues nos han llenado de bastante conocimiento a nosotros y pues es bastante bueno compartirlos con los que vean estos videos. Así es, Travis. Gracias realmente por haberme permitido compartir con ustedes esa experiencia que ha sido muy enriquecedora. Es un llamamiento, ¿verdad? Creo que a los futuros líderes que nos estamos formando, a poder poner en práctica, ¿verdad? Valga la redundancia, esas buenas prácticas, esa buena enseñanza que nosotros hemos dialogado acá entre nos y con los que nos ven, ¿verdad? En los videos, comentarles que pues este ya es el último de nuestro proyecto de servicio social estudiantil y como le repito, pues ha sido un gusto. Igual. Así que pues en una próxima ocasión probablemente pues nos encontremos por ahí. Ha sido un gusto. Sí. Gracias, Adiós. Freddy. Feliz tarde. Adiós.